Bienvenidos al quinto episodio de nuestra historia del Islam. Estamos en el tema del camino a la revelación y en el episodio anterior hablamos de tres palabras, tres conceptos que eran importantes de entender antes de ver ya la aparición del Islam como tal. Hablamos del abrahanismo, del hanifismo y del Islam. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva comunidad, empezando por describir cómo es esa nueva comunidad y después hablando del liderazgo y de los rituales de esa comunidad y finalmente del nuevo orden moral que surge con el Islam. Empecemos con la primera parte, la nueva comunidad. Yathrib, o la ciudad de Medina hoy en día, era una ciudad convulsionada en la época de Muhammad debido a una lucha entre clanes que se había convertido en una verdadera vendetta. Probablemente algunos de los habitantes esperaban la llegada de una persona carismática y extranjera, alejada de estos temas de las venganzas, que pudiera arbitrar todos estos diferendos, y la van a encontrar justamente en la persona de Muhammad. Muhammad se instala en Yathrib con un grupo de seguidores que venían con él desde su salida de la Meca, desde el inicio de la era islámica, y que la tradición va a llamarlos muhajirun, es decir, las personas que se convierten antes de la era islámica, antes de la emigración de Muhammad a la ciudad de Medina. Luego de su llegada a Medina, otros adeptos se unen al profeta y le ayudan en su misión, pero a ellos se les va a llamar los Ansar, los convertidos después de la llegada a Medina. Juntos van a formar el grupo de los creyentes, la comunidad de los creyentes a los cuales el mensaje divino es transmitido a través de Muhammad. A esta comunidad de creyentes se le llama hasta el día de hoy la Ummah con doble M. Se unen también algunas comunidades judías locales en una serie de acuerdos que se llaman tradicionalmente la Constitución de Medina, y así se crean nuevos lazos de solidaridad en el seno de esta nueva entidad, unos lazos que trascendían los del clan y la tribu y permitían la creación de una estructura social completamente nueva. Con el inicio de la era islámica, es decir, la Égira, las secuencias reveladoras se van haciendo más largas y también más detalladas, completando el sistema de creencias del Islam que había quedado parcialmente hecho en la Meca y que buscaban ahora instaurar un nuevo orden y una nueva realidad. Vemos esto en la sura de la vaca, la más larga del Corán, que fue revelada justamente en este periodo. La comunidad que forma Muhammad se conforma a un orden divinamente inspirado que ahora regía las prácticas rituales al igual que las relaciones sociales entre árabes. Muhammad, que hasta ese momento era presentado como el compañero, sahib en árabe, se convierte ahora en el mensajero de Dios y por ende en el profeta. Y así lo dice, para terminar este capítulo, la sura 3, versículo 32. Cito: Di, obedeced a Alá y al mensajero de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte, el liderazgo y los rituales. La insistencia con la que estos versos incitan a los creyentes a obedecer al profeta, a someterse a su arbitraje y a referirse a sus juicios, muestra justamente que no todos lo veían como el jefe de esta entidad, que se había constituido en Medina, justamente. Así se siente cuando leemos la sura 4 en el versículo 65, les cito: Pero no, por tu Señor que no creerán hasta que no te acepten como árbitro en todo lo que sea motivo de litigio entre ellos, y luego no encuentren en sí mismos nada que les impida aceptar lo que decidas y se sometan por completo. Muhammad era visto al principio como un jefe espiritual que tenía como tarea principal la creación de una nueva religión. Las obligaciones rituales del Islam fueron establecidas de manera más y más organizada por él, primero con la oración ritual, que se llama el salat en árabe, y la purificación por medio de la donación, el zakat, y luego el ayuno, el saum, y finalmente el peregrinaje a la Meca, el hajj, que se convierten en
4 de los pilares importantes del Islam. Todo este proceso, los ritos fueron adaptados a las circunstancias. Por ejemplo, tras la ruptura con la tribu de la Meca, los quraishitas, la orientación del rezo, la qibla, se hará hacia Jerusalén. Pero tras la ruptura con las tribus judías que vivían en Medina, de nuevo la orientación cambiará, dirigiéndose una vez más a la Kaaba en la ciudad de la Meca. Asimismo, sucede con el ayuno musulmán, que fue copiado del cristianismo antes de ser cambiado para hacerse en el mes de Ramadán. Estas prácticas retomaban en parte los cultos que observaban los árabes, adaptándolos ahora al monoteísmo islámico, y por eso el nuevo peregrinaje a la Meca integra ritos antiguos y populares como la famosa lapidación en Mina, que fueron asociados a la figura de Abraham porque era considerado el fundador de la Kaaba y por eso debían islamizarlo a él también. Algunas fórmulas rituales antiguas fueron depuradas de sus aspectos politeístas y conservadas para el nuevo Islam. El primer peregrinaje musulmán, por ejemplo, fue dirigido por Abu Bakr, el gran amigo del profeta, en el año 631, y al año siguiente, justo antes de la muerte de Muhammad, el profeta en persona dirige el peregrinaje e indica cómo debían hacerse los rituales. Algunos detalles de las ceremonias que habían quedado imprecisos fueron definidos luego por algunos sabios del Islam y así se va fijando esta tradición. De esa manera, los musulmanes crearon sus propias instituciones religiosas. Por eso pasemos a la tercera parte. Tratemos de entender el nuevo orden moral que aparece, que surge de todo esto. Un nuevo orden moral fue instaurado. No se trataba realmente de cambiar todas las costumbres o los hábitos de las sociedades árabes, cosa que hubiera sido probablemente imposible, por lo que varias reglas tribales fueron conservadas e incluso sacralizadas con la revelación. Esto buscaba ser una religión realista, integrada a una sociedad preexistente. Pero, como profeta, Muhammad era el detentor de la autoridad religiosa y pudo definir también nuevas maneras de comportarse, mostrando lo que debía ser la vía a la salvación. Más que crear un sistema de castigos o algo así, se trataba de incitar al creyente a vivir según las órdenes de Dios y rezar por el perdón en caso de falta. De hecho, si la revelación mantiene las reglas tribales como partes de la ley del talión, lo que realmente hizo fue aligerarlas, permitiendo que los culpables de faltas importantes pudieran pagar una multa en vez de aplicar el tradicional ojo por ojo, diente por diente. Por un lado, Muhammad dicta las normas morales que debían asegurar la vida en común, la convivencia y la cohesión de esta nueva sociedad que había formado en Medina, y también, sin buscar crear un sistema jurídico, sus consejos y opiniones lo convierten realmente en un profeta legislador. Paralelamente a todo esto, Muhammad logra imponerse como jefe político y eso le permite completar su obra, uniendo a los árabes bajo la bandera del profeta e instalando en Medina, por primera vez en la historia de los árabes, un estado unificado. Por eso, en nuestro siguiente episodio, nos referiremos a ese paso de la tribu al estado que no era tan obvio de lograr y que es uno de los mayores logros tanto del profeta como del Islam. Chao, chao.